Eh, Hola, bienvenidos a este video del curso de Matemáticas 2. Estamos en la semana 3 y este es el cuarto video. Aquí vamos a hablar sobre logaritmos. Bueno, y bueno, los logaritmos son la función inversa del exponencial, ¿no? Entonces, déjenme explico primero qué significa esto, ¿no? Entonces, fíjense en esta igualdad que está aquí a la izquierda. B a la A es igual a C. Por cierto, puse B como la base, ¿no? De hecho, iba a poner A la B, pero puse B a la A porque B es la base y la base empieza con B. Bueno, entonces, pues lo que les comentaba en el otro video, ¿no? Con los ejemplos de que probablemente, de que a veces uno necesita, ¿cómo se dice? Pues despejar variables, ¿no? Entonces, fíjense, en esa expresión lo que tenemos es que C está expresado en función de B y A, ¿no? Y entonces ya tenemos nosotros una forma de despejar la B, ¿no? Que, bueno, esa es un poco más conocida. Es sacar raíz, en este caso sería raíz aésima de C, ¿no? ¿Sí? Entonces la raíz, pues por ejemplo, si A fuera 2, pues sería la raíz cuadrada, ¿no? De C. Y esto es más o menos conocido. Lo que causa un poco de confusión es el logaritmo, ¿no? Porque lo que queremos es despejar la A, ¿no? Ahora, la exponencial no es conmutativa, ¿no? B a la A y A a la B son cosas distintas, ¿no? Entonces, ¿sí? Por ejemplo, en la suma sí es conmutativa, ¿no? Entonces, si ustedes tuvieran C es igual a A más B, pues entonces si quieren despejar A, pues lo que pueden hacer es decir A es igual a C menos B. Y si quisieran despejar B, pues lo que dicen es C menos A, ¿no? Entonces ambas variables se, se despejan de la misma manera, pero en la exponencial no es así, ¿no? A ver, escribo, a lo mejor escribo esto en otro lugar, ¿no? C es igual a más B, entonces A es igual a C menos B, y aquí B es igual a C menos A. ¿Sí? Y esto ocurre con la suma, ahí, que sí es conmutativa, ¿no? Entonces despejar una variable o despejar la otra da lo mismo, pero en la exponencial no es así, ¿no? Vamos a borrar, dejen borrar esto de aquí. Y entonces, pues, tiene uno que inventarse otra forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, si quieres despejar A, lo que dices es que A es el logaritmo, base B del número C, ¿sí? Entonces, simplemente es una notación, ¿no? Entonces, estas tres ecuaciones que están aquí escritas, pues todas son equivalentes, ¿no? Nada más que depende cuál de las tres queremos, o cuál de las tres variables queremos explicar. Queremos despejar. Ahora, no sé si conocen este canal de YouTube. Déjense los pongo. El que se llama Three Blue, One Brown. Three Blue, One Brown. Bueno, está en inglés, ¿no? Pero lo que esta persona explica es que a lo mejor lo que puedes pensar es pensar a estos tres números como un triángulo, ¿no? A ver cómo le hace. B de este lado, A de este lado y C de este lado. Y pues dependiendo de cuál quieres obtener, tienes tres formas distintas, ¿no? De hacerlo. Que son las que escribí arriba, ¿no? Entonces les recomiendo el video de este canal que se llama Triángulo de
Bueno, dice of power. Of power porque es la potencia, ¿no? Por si quieren ver otro recurso, ¿no? Ese canal es muy, muy, muy bueno. Bueno, entonces dejen escribo estos tres exponenciales de las tres formas, ¿no? Es decir, 2 a la 4 es 16. Y si yo quisiera despejar el 16, pues diría 16 es... Perdón, si quieres despejar el 16 está despejado. Si quieres despejar el 2, pues lo que dices 2 es raíz cuarta de 16. ¿Eh? Pero si lo que quieres es despejar el 4, pues lo que tienes que escribir es 4, es logaritmo base 2 de 16. Le pongo paréntesis nomás por si las dudas. ¿Eh? Ahora el segundo, pues igual, ¿no? Esto, a ver, ¿este número qué es? 10 a la 5 es 100.000 porque tiene 5 ceros. Y entonces, por ejemplo, cuando si quieres despejar el 10, pues es raíz quinta, ¿no? De 10.000. Déjenme escribo este número, raíz quinta de 10.000. Pero si quieres despejar el 5, lo que tienes que decir es que 5 es el logaritmo base 10 de 10.000, ¿no? 10.000. A ver, son 100.000, ¿verdad? No son 10.000. En ambos casos es 100.000, porque son 5 ceros. 100.000 y aquí también, ¿no? Bueno, y finalmente en el 125, 5 al cubo es 125. Pues de principio, si ustedes quieren despejar el 5, pues el 5 es igual a raíz cúbica de 125, ¿no? Y el 3 es el logaritmo base 5 de 125, ¿no? Bueno, sí, entonces, o sea, en cada caso son tres formas de expresar lo mismo, ¿no? Entonces, cuando ustedes sientan que no entienden un logaritmo, ¿qué significa? Pues lo que tienen que hacer es básicamente buscar alguna de las otras dos formas, ¿no? Que bueno, la exponencial siempre es la más común, ¿no? De hecho, a ver, aquí en la raíz también, lo que pasa es que la raíz también se puede ver como un exponente, ¿no? Entonces, c a la 1 entre a, ¿no? ¿Sí? O sea, la raíz aésima de c es c al exponente 1 entre a, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también causa como que la idea de que, bueno, pues no solo la idea, ¿no? Del hecho de que las primeras dos ecuaciones de aquí, esta y esta, son muy parecidas y la de logaritmos es la que se extraña, ¿no? Esta es la rara, ¿no? Pero bueno, pueden, lo que les digo es piensen, cada vez que piensen en un logaritmo, traten de interpretar qué significa, ¿no? De hecho hay algunos ejercicios, les puse algunos ejercicios de eso. Bueno, y aquí está esto que les digo, ¿no? Si ustedes tienen esta expresión y es igual a b a la x, esta expresión es equivalente a decir x es igual al logaritmo base b de y, ¿no? Entonces por eso también les he estado insistiendo que el b, les he escrito la base de la potencia con una b, porque esto se lee así, ¿no? Este es el logaritmo base b de y. O le voy a poner x a ver, es el, me falta el logaritmo base b de y, ¿no? Bueno, pero en esta diapositiva lo que quiero es hablar de del logaritmo como una función, ¿no? Porque estamos trabajando con estas cosas como funciones, ¿no?
Entonces empiezan con la función exponencial. A ver, estoy borrando mucho. Función exponencial. Y esta de acá es la función logaritmo, ¿no? Bueno, entonces recuerden este método de los 4 pasos para sacar la función inversa, ¿no? Entonces, si ustedes empiezan con una función exponencial, lo que tienen que hacer es despejar, ¿no? Y aquí es lo que hice, ¿no? Despejar la x, o sea, si y es igual a b a la x, despejan la x y les da esto, ¿no? X es igual al logaritmo base b de y. Y entonces, pues, esta función que queda aquí es la función inversa, ¿no? Bueno, claro, nada más que la escribimos con x, ¿no? De acuerdo al método de los 4 pasos que vimos en el video pasado. Entonces aquí lo que quiero decir es que si f de x es igual a b a la x, entonces la función inversa es el logaritmo base b de x, ¿no? Bueno, pongo paréntesis. ¿Sí? Bueno, ahora, esto como función inversa, pues podemos encontrar su gráfica, ¿no? Entonces voy a describir la gráfica del logaritmo, ¿no? Entonces recuerden que hay dos tipos de exponenciales, ¿no? Entonces primero, a ver, de hecho les voy a enseñar las dos diapositivas. Esta es la primera, el primer tipo, digamos, que es una función creciente, es la gráfica verde, ¿no? Aquí. La otra es como esta de acá, que es también la verde, ¿no? La verde que está aquí es el otro tipo de exponencial que va decreciendo, ¿no? Entonces primero voy a escribir este, ¿no? Entonces esta gráfica verde, bueno, esta es así como dice aquí, es precisamente la de y es igual al logaritmo base 2 de x, ¿no? Pero pues acuérdense que cuando la base, o sea, este ejemplo, o sea, si la base del logaritmo b, bueno, del exponencial, que es la misma, ¿no? La base es mayor que 1, las gráficas se ven así. ¿Sí? Así como, pues que el logaritmo va creciendo, ¿no? Digo, el logaritmo. ¡Ah! Perdón. A ver, estoy diciendo una tontería. Aquí no es el logaritmo, ¿verdad? Aquí es la exponencial. Este es el exponencial. A ver, espérense. Esta es la exponencial. Perdón. ¿Sí? Esta es la que conocemos, ¿no? Y la que quiero describir es la del logaritmo, porque esa todavía no la conocemos. ¿Sí? Entonces la verde es la exponencial. ¿Sí? Entonces, acuérdense que por acá, ¿qué es lo que pasa con la exponencial? O sea, si ustedes se mueven a la derecha, la exponencial se va más infinito. Chin. Más infinito para acá, ¿verdad? Y acá hay una asíntota. El eje X es asíntota. ¿Sí? Y eso es cuando les digo, cuando la base es positiva, ¿no? Eso ya lo vimos. Y pasa aquí por el 0 a altura 1, ¿no? El 0,1. Bueno, esa es la gráfica del exponencial, ¿no? Y entonces acabo de decir que el logaritmo es la función inversa, ¿no? Del exponencial. Entonces, recuerden lo que dijimos en el video de las funciones inversas, ¿no? Lo que tienes que hacer es tomar la recta y igual a x, que ya dibujé aquí, ¿no? Bueno. Y reflejar la gráfica del exponencial, y esa nos da la gráfica del logaritmo, ¿no? Ahora sí es la gráfica del logaritmo. Esta de aquí, la azul, es la gráfica del logaritmo base 2 de x. Ahora, nada más muestro algunas cosas, ¿no?
O sea, justamente como en la exponencial pasa por el 0,1, el logaritmo tiene que pasar por el reflejado, que es el 1,0, ¿no? Simplemente intercambian las coordenadas. Ahora, hay otros puntos por donde pasa la exponencial, por ejemplo, bueno, aquí como es 2 a la x, 2 a la 1 es 4, entonces 2 a la 2, perdón, 2 a la 1 es 2, aquí está. 2 a la 2 es 4, ¿no? 2 a la 3 es 8, entonces está por aquí. Y 2 a la 4 es 16, y este es el último punto que aparece aquí. Ya los demás están demasiado arriba para verse. Entonces, pues esos puntos, sus reflejados, aparecen en el logaritmo, ¿no? Aquí aparece el reflejado de 2,2. De 2,2, perdón. Estoy cometiendo muchos errores en este video. Bueno, siempre cometo errores, pero como que no me estoy dando cuenta que cometo errores. Este punto es el 1,2. ¿Sí? Justamente me di cuenta, a ver, ¿cómo puede ser el 2,2? A ver, entonces este de aquí es el 2,1, ¿no? El reflejado del 2,4 pues es el 4,2. El reflejado del 2,8 es el 8,2. Y el del 2,16 es el 16,2. Ahora, cada uno de estos se puede interpretar, ¿no? Fíjense. El 1,2 sale porque el 2 a la 1 es 2, ¿no? Entonces, este punto y este punto están relacionados así. Ahora, como el 2 al cuadrado, ahora 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8, y 2 a la cuarta es 16, pues cada una de estas ecuaciones, pues, le corresponde a un punto de la gráfica, ¿no? Ahí, el 2 al cuadrado sale 4, y aquí se ve, ¿no? Es el punto 2,4. El 2 al cubo es 8, y pues es justo el punto 2,8. O sea, se representa por el punto 2,8. Y este 2 a la cuarta es 16, se representa por el 2,16, ¿no? Ahora, eso es análogamente, ¿no? A lo que pasa con el logaritmo, ¿no? Entonces, el 2,1 es porque 1 es el logaritmo base 2 de 2, ¿no? O sea, este y este, ¿sí? Ahora, esa ecuación, no tengo suficientes colores, ¿no? Pero voy a ir marcando por ejemplo, esta ecuación es equivalente a esta ecuación, ¿no? Entonces, por eso les dan los puntos simétricos. Bueno. Ahora, el 4,2 es porque el 2 es el logaritmo base 2 de 4, ¿sí? Y corresponde a ese punto, el 4,2. Ahora, a ver, y ahí está otro error, ¿no? Le puse 8,2 y no es 8,2. Es 8,3, ¿verdad? Aquí. ¿Sí? ¿Y esto por qué es? Pues porque el 3 es el logaritmo base 2 de 8. Ah, ya me di cuenta por qué puse 8,3. Porque aquí también está mal, ¿no? No es 2,8, es 3,8. ¿Sí? Sí, es que, a ver, entonces, y fíjense, también qué bueno que me estoy dando cuenta de esto, porque aquí justo, es que estoy como dije, es base 2, pero pues más bien, estos puntos los estoy poniendo mal, ¿no? Este punto es el 4,16. Y entonces este es el 16,4. ¿Sí? Bueno, entonces esa ecuación corresponde a este punto. Y finalmente la última ecuación sería 4, que es el logaritmo base 2 de 16. Corresponde a este punto, ¿no? Bueno,
Entonces ahí está el análisis de las dos gráficas, ¿no? La exponencial y la logarítmica. Entonces básicamente aquí se puede ver de todas estas cuentitas que puse, que es la logarítmica es el inverso de la exponencial, ¿no? Bueno, pues ahora vemos el otro caso, ¿no? El otro caso es que, a ver, ¿cómo puse? Sí. En este caso es que lo que ocurre es que si la base, si la base B está entre 0 y 1, las gráficas se ven así, ¿no? ¿Sí? Ahora les recuerdo que en la función exponencial nada más estamos usando bases positivas, ¿no? Y distintas de 1, ¿no? Entonces así es el caso de este, ¿no? Del logaritmo. También nada más vamos a sacar logaritmos con base positiva. A ver, aquí cómo es. La verde es igual a, es la verde es la exponencial, ¿no? Es un medio al x, que por cierto esta verde es o sea, es la reflejada de la anterior, ¿no? O sea, si toman esta verde de esta diapositiva y la reflejan con el respecto al eje Y, sale esta, ¿no? Y ya expliqué en el otro video por qué, ¿no? Bueno, entonces, este Y es igual a un medio de a la X y otra vez tomamos eh, la gráfica de Y, la recta Y igual a X, ¿no? Y reflejamos la exponencial sobre la recta. Entonces, a ver, aquí está, por ejemplo, este punto es el 0,1. Recuerden que todas las exponenciales pasan por ahí. 0,1, entonces el logaritmo va a pasar por el 1,0. ¿Sí? Ajá, y este azul, pues es el logaritmo base 1 medio, en este caso, de x. Bueno. Y pues nada más podemos ver algunos puntos por donde pase, ¿no? Pues por ejemplo, aquí está este punto. A ver, ¿qué más? Menos 2 pasa por 4. El 8. Que son los mismos, ¿no? Y ya el 16 ya no se veía aquí, ¿no? Pero ahí está. Entonces los puntos son menos 1,2, que es este de aquí. Luego el menos 2, 4, que es este. Y luego este de acá, que es el menos 3,8. Y el menos 4,16, ¿no? Que apenas, les digo, apenas se ve aquí arriba. Entonces, si reflejan cada uno de esos puntos, pues les sale, pues el 2, menos 1 está por acá. 2, menos 1. Luego el 4, menos 2 está por aquí. Menos 2. Ay, a ver, voy a borrar ese menos 2. Luego el 8, menos 3 está aquí. 8, menos 3. Ahí el 16, menos 4 se ve aquí, ¿no? ¿Sí? Y otra vez, entonces, bueno, cada uno de estos es porque hay una ecuación que justifica esto, ¿no? Entonces, voy a escribir una, nada más, de cada una. Entonces, por ejemplo, este menos 3,8, esto es porque un medio a la menos 3 es igual a 8, ¿no? Y entonces esa ecuación nos da este punto, ¿sí? Y análogamente, esta ecuación pues es equivalente a decir logaritmo base 1 medio de 8 es igual a 3, ¿no? Entonces esta ecuación, estas dos ecuaciones son
Pues equivalentes, a ver, no sé cómo ponerle con una flechita o algo así. Esas son equivalentes. Digamos eso. Esas dos ecuaciones son equivalentes. Y entonces este nos da el punto de que está por acá, ¿no? El 8 menos 3. ¿Sí? Bueno, entonces ya no voy a decir de los demás, ¿no? Entonces ahí analicen, si no han entendido por qué, analicen los otros puntos, ¿no? Bueno, aquí claro, está chistoso cómo se intersectan, ¿no? Estas son como, se ve como una cruz aquí, es diferente el dibujo, ¿no? Pero pues si lo analizan, pues es, o sea, justamente si conocen las exponenciales ya van a conocer las logarítmicas. Bueno. Sí. Entonces aquí dice, fíjense, el dominio de la función logaritmo. Recuerden que estamos sacando dominio de funciones. Y entonces dice, para b mayor que 0, bueno, la base siempre dijimos que era mayor que 0, el logaritmo está definido únicamente para valores de x mayor que 0. Ahora, eso se puede ver en la gráfica, fíjense. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica del logaritmo base 2, no hay gráfica de este lado, ¿no? A ver, de este lado, no, o sea, no, a ver, ¿qué es esa raya que puse? Si toman un punto aquí del negativo y buscan cuál es el valor de la función logaritmo, pues no hay, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque fíjense que aquí, el eje Y, a ver, aquí me faltó decir esto, ¿no? Eje Y es asíntota del logaritmo. Sí, así como el eje X es una asíntota, bueno, tal vez debo de poner, es una asíntota del exponencial ¿sí? Entonces, así como el eje X es una asíntota de la exponencial, el eje Y es una asíntota del logaritmo. De hecho, eso no es raro. ¿Por qué? Se puede explicar muy fácilmente. Pues si ustedes toman el eje X y lo reflejan sobre la recta Y igual a X, va a salirles el eje Y, ¿no? Entonces, si tienen una curva y una asíntota, cuando los reflejen les va a salir otra curva y la asíntota de esa curva. Entonces, el eje Y es una asíntota. ¿Qué significa? Pues que el logaritmo está de este lado positivo, nunca va a pasarse del lado negativo, ¿sí? Ahora, eso también es cierto en ¿no? Que aquí tal vez es un poco menos claro, ¿no? Pero fíjense, aquí se ve, en esta parte, que ya está la exponencial está muy cerca, ¿no? De la parte del eje X, entonces pasa otra vez lo mismo, ¿no? De hecho, se ve tan cerca que ya no se ve la diferencia, ¿no? Pero en realidad no son el mismo, ¿no? El eje X es asíntota del exponencial. Y entonces, análogamente, el reflejado es el eje Y, esa asíntota, del logaritmo. ¿Sí? Entonces, pues otra vez el logaritmo no tiene valores, ¿cómo se llama? Nunca alcanza valores, más bien, no está definido, no es que alcance valores, no está definido en números negativos. El logaritmo sí puede ser negativo, ¿no? Pues aquí fíjense, de este lado está debajo del eje X, entonces significa que los valores del logaritmo en ese punto son negativos. Aquí están, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3 son valores del logaritmo, menos 4. O sea, el logaritmo puede ser negativo, pero lo que no puedes es sacarle el logaritmo a un número negativo, ¿no? Entonces, pues vamos a eso del dominio, ¿no? Pues bueno, entonces aquí hay que sacar el dominio de estos logaritmos. Bueno, entonces estas son funciones
de tipo logarítmica. ¿Sí? Entonces, pues lo que tienes que hacer simplemente es decir, bueno, lo que esté adentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0, ¿no? Ah, y de hecho no puede ser 0, ¿no? Porque justamente el eje, a ver, ¿cómo era en el logo? A ver, otra vez lo vuelvo a ver. El eje y es asíntota del logaritmo en ambos casos, en este caso y también en este otro caso. Entonces, ni siquiera puede ser 0, ¿no? Lo que esté adentro. Entonces tiene que ser mayor estricto que 0. Ahora, esto implica que, bueno, pueden pasar del otro lado del menos 1 y dividir entre 3, le sale x mayor que 1/3. ¿Sí? Y en notación de intervalo, pues esto es el dominio de f, digamos. Sería todos los números que son mayores que 1/3, pues eso es el intervalo de 1/3 a infinito, ¿verdad? Entonces ese sería el dominio de la primera función, de la función f. Ahora el segundo, pues es muy parecido, ¿no? Lo que tienen que hacer es decir, bueno, 3 menos x es positivo, y entonces, flechita de entonces, bueno, a ver, aquí tal vez hago otro paso, 3 mayor que x, a lo mejor lo escribe uno como x menor que 3. Entonces el dominio de g es todos los números menores que 3, ¿no? Entonces, menores estrictos, entonces eso es de menos infinito hasta 3, ¿no? Eso es en notación de intervalo. Entonces, dejé algunos ejercicios de esto, ¿no? De sacar el dominio de funciones logarítmicas. Ahora, h es logaritmo. Ay, bueno, fíjense que aquí ni siquiera me está importando cuál es la base, ¿no? Aquí el logaritmo base 2, logaritmo base 3. Pues no importa, ¿no? De todas formas, lo que le sacas logaritmo tiene que ser positivo. Aquí dice el logaritmo base e, acuérdense que es la base, es el número que vimos en el video de los, ¿cómo se llaman? Del interés compuesto, ¿no? Entonces aquí, pues otra vez, ¿no? 3x menos 2 mayor que 0, ni siquiera importa, para el dominio no importa cuál es la base, ¿no? Y entonces pues le sale que 3, a ver, pues ya nada más digo decir que x es mayor que 2/3, ¿no? Y entonces este es muy parecido al primero, pues el dominio de la función h, pues es de 2/3 a infinito, ¿sí? Bueno. Entonces ahí está el dominio del logaritmo, ¿no? Entonces ya estudiamos, fíjense, qué es un logaritmo, la gráfica de un logaritmo, el dominio de un logaritmo. Ahora vamos a las propiedades algebraicas del logaritmo. ¿Sí? Entonces, fíjense, bueno, aquí tal vez me falta decir, bueno, ahorita lo digo. Lo que quiero decir es, estas dos, puse dos columnas, ¿no? Y siempre puse, sea B la base positiva y distinta de una, ¿no? Distinto de una, ¿no? Y entonces aquí les puse del lado izquierdo propiedades del exponencial, que ya vimos en el otro video de las exponenciales, ¿no? Y del lado derecho les estoy poniendo propiedades del logaritmo. Fíjense. Bueno, entonces primero lo que iba a decir es que me falta decir P y Q, ¿no? Por ejemplo, P y Q P y Q ustedes pueden sacar cualquier, o sea, P y Q son los exponentes de la B, entonces P y Q simplemente están en los reales. Esa E chistosa, acuérdense que significa está en los reales, ¿no? Como en el conjunto de los reales. Pero bueno, la M y la N, o sea, le está sacando logaritmo a M y a N en estas ecuaciones de la derecha. Entonces, M y N, o sea, punto coma, M y N, tienen que ser números positivos, ¿no? Entonces, siempre hay que recordar eso, que cuando le saques logaritmo a algo, tiene que ser positivo. Bueno, entonces ahora, analizando esas dos columnas, ¿por qué las puse? ¿No? Pues porque cada una de las propiedades del exponencial tiene su equivalente en logaritmo.
déjenles explico, ¿no? Con las primeras. La primera es bastante fácil, mire, fíjese. B a la 0 es 1. Si ustedes escriben esta ecuación en forma de logaritmo, pues tienen que, ¿cómo se llama? Despejar el exponente, ¿no? Usando el logaritmo. Y pues es el exponente 0 y les queda igual al logaritmo base b de 1. ¿Sí? Entonces esta ecuación del logaritmo base b de 1 es igual a 0 simplemente es una consecuencia de la ecuación de la izquierda, ¿no? O sea, simplemente recuerden que el logaritmo es como una otra forma de escribir la exponencial, entonces simplemente la misma ecuación que está a la izquierda la escribí a la derecha, pero con logaritmos, ¿no? Y entonces, bueno, a ver, lo importante aquí es que cuando sacan logaritmo de 1, siempre vale 0, para toda base, no importa cuál sea la base. ¿Sí? Análogamente, logaritmo base b de b es 1. Ahora, ¿por qué se da esto? Pues porque b a la 1 es b, ¿no? Es una consecuencia inmediata de que b a la 1 es b. ¿Sí? Entonces, aquí la idea de estas dos listas es que si ustedes ven una ecuación de un logaritmo y se fijan a la izquierda, pues es la misma ecuación, pero en forma exponencial, ¿no? Es la misma ecuación, pero en forma exponencial. Ahora, por ejemplo, la tercera, pero no es, a ver, fíjense, el logaritmo de m por n es logaritmo de m al logaritmo de n. Pero la m y la n no aparecen en esta ecuación de la izquierda, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué está pasando aquí? Bueno, es que hay una relación entre unas ecuaciones y las otras, ¿no? La relación es que, o la relación que quise poner es que p es igual al logaritmo, a ver, ¿cómo es? Perdón, al revés. Bueno, no sé si al revés, pero más bien lo que quiero poner es m representa b a la p y n representa el b a la q, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿qué quiero decir esto? Pues a ver, voy a hacerlo en la primera ecuación. ¿Sí? A ver, perdón. Voy a tratar de explicar. A ver, ¿qué es el logaritmo base b de m cruz m multiplicado por n? Pues el logaritmo base b de la m por la n, pues es el exponente, ¿no? Entonces, si ustedes multiplican m por n, pues por ejemplo, si ustedes multiplican m por n, ahí. Si ustedes multiplican... si ustedes multiplican m por n, pues les va a quedar b a la p por b a la q, ¿no? Que es justamente lo que dice aquí, ¿no? B a la p por b a la q. Pero entonces acuérdense que el logaritmo pregunta, o sea, el logaritmo lo que está haciendo es preguntar cuál es el exponente. Entonces, si yo pongo el logaritmo base b de m por n, pues lo que estoy diciendo es, a ver, dime cuál es el exponente de este número, de m por n. ¿Sí? Y entonces, pues la respuesta está de este lado, ¿no? Pues la respuesta es, bueno, el exponente es p más q. ¿Sí? Ah, bueno, entonces p más q, ¿qué es? Bueno, pues es que p, otra vez le estoy poniendo de rojo sin querer. Es que p es el logaritmo base b de m y q es el logaritmo base b de n, ¿no? Esos son equivalentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo esta, a ver, borro y lo vuelvo a anotar, o sea, esa que estoy borrando. El exponente aquí, ahí. El exponente aquí es p más q. ¿Sí? Según esto que escribí aquí, p más q es el logaritmo de m más el logaritmo de n. Ah, pues aquí está escrito eso. ¿No? ¿Sí? A ver, vamos a tratar de explicar eso otra vez.
A ver, por partes. ¿Cuál es el logaritmo de m por n? Bueno, aquí está el valor de m y el valor de n. Entonces, si ustedes multiplican m por n, les va a quedar este, ¿sí? Entonces, la pregunta del logaritmo, pues es preguntar cuál es el exponente. Ah, pero bueno, ese producto es igual a esto, ¿no? Entonces el exponente es p más q. Ahora, p y q valen esto. Entonces súmenlos y les da lo que querían, ¿no? ¿Sí? Entonces justamente esas dos ecuaciones son equivalentes, ¿no? Vamos a hacer la siguiente también, para explicar de dónde viene. Ahora, si ustedes quieren sacar el logaritmo de m entre n, lo que tienen que hacer es dividir estos dos números, ¿no? M entre n. Bueno, aquí está la división de esos dos números. Ahora, esa división, pues es esta, ¿no? Entonces, el exponente es p menos q. P menos q es esto, entonces lo que tienen que hacer es restar estos dos. Ah, pues es esta cosa que está escrita aquí, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa es la explicación. Ahora, finalmente, el último es este, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto vale el logaritmo base b de m a la q? Aquí nada más voy a usar m. Ah, pues m vale esto. Entonces, m a la q es esto, ¿no? Que por la ley de los exponentes es igual a esto. Ahora, la pregunta, el logaritmo es el exponente, ¿no? Entonces, el exponente de este, pues es pq, ¿no? Pero bueno, p vale esto. Entonces, es p por q. El q no lo... Es p por q, y entonces p por q es eso, ¿no? Nada más que el q lo dejamos así como q, ¿no? No lo cambio al logaritmo, en este caso. Bueno, entonces esa es más o menos la explicación de por qué se cumplen estas fórmulas de logaritmos, ¿no? Es decir, son consecuencias inmediatas de los de la izquierda, nada más que, o sea, escritos con logaritmos en vez de escritos como exponenciales. Entonces, fíjense, aquí es muy interesante esto de los logaritmos, porque fíjense, lo que está haciendo un logaritmo es convertir un producto en una suma, ¿no? Si quieres sacar un logaritmo de un producto, saca el logaritmo de una... a ver, ¿cómo es? Si quieres sacar el logaritmo de un producto, saca el logaritmo de cada uno de los factores y luego súmalos, ¿sí? Igual, el logaritmo de una división es lo mismo que sacar el logaritmo de cada uno y restarlos. Y el logaritmo de una potencia lo que haces es tomar el exponente y sacarlo del logaritmo, ¿no? Bueno. Entonces, les platico bueno, iba a decir anécdota, pero no es una anécdota, es un hecho histórico, ¿no? Los logaritmos ahorita ya no se usan tanto como antes, ¿no? En algunas cosas sí, ¿no? En aplicaciones científicas, pues sí se usan, ¿no? De hecho, uno de los problemas que les puse de tarea es uno de estos de inversión. Les puse, usen logaritmo, ¿no? Entonces, el logaritmo todavía puede ser útil, ¿no? Pero lo que quiero decir es que antes se usaba en algo que ahora ya no se usa. ¿En qué se usaba? Se usaba para... perdón. Se usaba para hacer cálculos más rápidos, ¿no? Entonces, estamos hablando de tiempo cuando no había computadoras todavía, ¿no? Desde el siglo XVI, piensen en el siglo XVI, de hecho, desde la Edad Media en Europa, ¿no? Entonces, la gente luego tenía interés de multiplicar números muy grandes, ¿no? Entonces, para diversas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, claro, no la gente común, ¿no? A lo mejor los comerciantes, no estoy seguro. Pero bueno, a lo mejor, o sea, querían multiplicar ustedes un número muy, muy grande, dos números muy grandes, ¿no? Y entonces, pues ya se han dado cuenta que uno cuando trata de hacer operaciones muy complicadas se equivoca. Entonces la pregunta es, ¿cómo saca uno el producto? ¿No?
Pues usen logaritmos, ¿no? Claro, esto es un esfuerzo colectivo, ¿no? Existía lo que se llamaba las tablas de logaritmos, ¿no? Entonces, era un libro de muchas páginas con logaritmos de números, ¿no? O sea, ustedes abrían su libro y era una tabla con un montón de números, lleno de números, ¿no? Esas tablas las hacían, pues, gente especializada en eso, ¿no? Y la base, casi siempre la base ahí era 10, ¿no? Porque pues el 10 es el número favorito de la gente, ¿no? Tiene uno 10 dedos en las manos, entonces, eh, pues seguramente por eso era, ¿no? Que el logaritmo base 10. Bueno, y también porque uno escribe en decimal, ¿no? Creo que más bien es eso, porque uno escribe en decimal, ¿no? Que sacaba el logaritmo base 10. Y entonces si uno quería multiplicar dos números, lo que hacías primero era ver en la tabla los logaritmos de cada uno de los dos números, ¿no? Luego los sumabas, ¿no? Y eso te daba el logaritmo del producto que tú querías. Y bueno, lo nada más, como este logaritmo de un producto es equivalente a ver, ¿cómo es? Logaritmo de un producto sería equivalente o sea, más bien, tienes tú ya el logaritmo y entonces usando la función exponencial puedes sacar el valor de m por n, ¿no? Es que quería ver dónde estaba escrito eso, pero bueno, no está escrito aquí, ¿no? Si tú ya conocías m por n, buscabas otra vez en la tabla del logaritmo, o sea, tú ya sabías el logaritmo de m por n, y entonces buscabas en la tabla del logaritmo ese logaritmo, y entonces decías, a ver, de ese número de qué es, ese logaritmo de qué número es logaritmo, y entonces en la tabla aparecía el mn, ¿sí? Bueno, ahora, ¿por qué hacía eso la gente? Pues porque multiplicar números grandes lleva muchos errores, ¿no? Pues cuando estás multiplicando te equivocas, entonces sumar es más fácil, ¿no? Y si tú ya tienes tu tabla de logaritmos, pues ya no tienes nada más tienes que confiar en la tabla, ¿no? Sumar números y buscar los resultados en la tabla y ya, ¿no? Y eso vas a encontrar con eso el producto. Bueno, esa es referencia histórica de cómo funcionaba o de qué servían los logaritmos, ¿no? Pero bueno, ahora ese uso de los logaritmos ya no existe, ¿no? Con las computadoras. Bueno, a ver, aquí tengo un ejercicio o ejemplos de propiedades de los logaritmos, ¿no? O cómo se usarían las propiedades de los logaritmos en estos casos, ¿no? Entonces aquí tengo, fíjense, wx sobre zy y le quiero sacar logaritmo base 3, ¿no? Entonces, lo primero que usando estas propiedades, lo que podrían hacer es decir, bueno, pues es el logaritmo de lo de arriba menos el logaritmo de lo de abajo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Eso es por esta regla, ¿no? La diferencia el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos, ¿no? Entonces, ahora sí, es el logaritmo de lo de arriba, que es wx menos el logaritmo de lo de abajo, que es zy. Ahora, la otra regla de los logaritmos te dice que un logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, ¿no? Entonces, pues aquí ya tenemos productos y entonces nada más tenemos que sumar, ¿no? Entonces, el logaritmo de base 3 de w más x es logaritmo base 3 de w más el logaritmo base 3 de x, ¿no? Y luego el otro, pues otra vez es un producto, entonces logaritmo base 3 de z más el logaritmo base 3 de y, ¿no? Entonces nada más quito paréntesis. Entonces fíjense, el logaritmo de ese producto, bueno, de ese cociente raro, pues nada más es una suma suma y resta de logaritmos, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora el de abajo, ¿no? Hay una exponencial
Y eso corresponde a esta propiedad de los logaritmos, ¿no? A la última. De m a la q lo que tienen que sacar, hacer es este q, o el exponente lo tienen que sacar fuera del logaritmo, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Entonces el 2/3 sale del logaritmo y les queda de r entre s, ¿no? Y entonces esto es 2/3. Ahora el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos, ¿no? Logaritmo base 5 de r menos logaritmo base 5 de s. Y pues ya, ¿no? Ese es el resultado. No puse como lo estoy poniendo siempre, ¿no? En cajitas rojas, los resultados. Bueno, ahora, ¿esto como para qué sirve? ¿No? Ah, bueno, espérenme, aquí tengo otro ejemplo. Otro ejemplo que de hecho es una fórmula, ¿no? De hecho, esta es la fórmula importante, ¿no? Para cambio de base, ¿no? Esa es la fórmula de cambio de base. Fíjense que el lado izquierdo dice el logaritmo base b de a. Y del lado derecho hay son, ¿cómo se llama? Logaritmos de base c, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, esta fórmula les va a permitir cambiar una base del logaritmo a otra base, ¿no? Entonces, por ejemplo, les decía, a lo mejor logaritmos base 10 les gustan y quieren pasar todo el logaritmo base 10, ¿no? En las calculadoras, según yo, hay tecla de logaritmo base 10. A ver, ¿dónde? Bueno, ahí busquen en su calculadora. Es que quiero buscar la mía, que no encuentro dónde está mi calculadora. Como siempre, aquí está. Déjenla veo. Es una calculadora en la tablet. Entonces tiene el logaritmo base 10. Ah, de hecho esta tiene el logaritmo base 2. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren sacar un logaritmo base 3 o aproximarlo, pues van a usar esta fórmula, ¿no? A ver, ahorita vemos un ejemplo de eso, pero primero quiero decirles cómo se deduce la fórmula. Esta no es fácil, ¿no? Entonces, nada más es para que vean por qué es cierta. Entonces, a ver, aquí fíjense, A, lo que hago es hacer un truquito chistoso. Es decir, A es, lo voy a escribir en base B. Entonces, fíjense, como el B y el logaritmo son funciones inversas, si yo primero, yo elevo B al logaritmo B de A, eso va a ser A. O sea, el logaritmo y la exponencial se cancelan, ¿no? De esta forma, ¿no? Cuando el logaritmo está en el exponente. Entonces, esta por cierto, esto es también, de hecho, una identidad importante, ¿no? Entonces, fíjense, si usamos esa identidad, si yo digo logaritmo, a ver, ¿cómo es? Logaritmo, sí. Si yo empiezo con el cociente, es que no me lo sé, nada más tengo que pensar cómo es. Si empiezo con el cociente, logaritmo base c de a entre el logaritmo base c de b, y sustituyo esta fórmula de a, entonces nos queda logaritmo base c de b a la logaritmo base b de a. Y esto está dividido entre el logaritmo base c de b. Ahora, como esta cosa de aquí es un exponente, lo podemos sacar multiplicando del logaritmo, ¿no? Fuera del logaritmo. Entonces aquí queda logaritmo base b de a. Aquí le pongo paréntesis, ¿verdad? Por el logaritmo base c de lo que quedaba, ¿no? Que es el b. Además quiero marcar en morado lo que saqué. Es este que salió, ¿no? Del logaritmo. Y abajo dice el logaritmo base c de b. Fíjense que se cancela esas dos cosas, el numerador y el denominador se van a cancelar, ¿no? Ya no me cabe. Lo voy a poner aquí, ¿no? Y esto ya es logaritmo base b de a. Y entonces ya esta es la fórmula, ¿no? Porque empecé aquí
y terminé aquí, que esa es justamente la fórmula, ¿no? Ahora, nada más déjenle pongo aquí a este, le voy a poner, esto es porque el logaritmo base b y logaritmo base b o logaritmo, a ver cómo lo pongo, logaritmo base b es el inverso de b, de exponencial de b. Base b. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a poner el ejemplo que quería poner. Quería poner un ejemplo de cómo esto les podría servir. Esta fórmula, de qué sirve, ¿no? Entonces, esto es como para, les digo, para calcular el logaritmo. Entonces, si yo les pregunto, o si alguien les pregunta, ¿cuál es el logaritmo base 5 o aproxima al logaritmo base 5 de 7? Y entonces, ustedes ven su calculadora y van a ver que no tiene tecla de logaritmo base 5. Oh, no, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues lo que hacen es usar esta fórmula y cambiar de base, ¿no? Entonces, pues les digo, en mi calculadora hay logaritmo base 2, logaritmo base 10 y logaritmo base e, ¿no? El número exponencial. Entonces, pues puedo decir, pues voy a cambiar el logaritmo base 10, ¿no? Entonces digo, uso la fórmula de arriba y cambio el logaritmo base 10. ¿Y qué le tengo que sacar logaritmo? Pues en el 7 lo pongo arriba y el 5 lo pongo abajo, ¿no? Ahora, el logaritmo base 10, voy a usar a ver, ¿cómo se usa esto? 7 y le pongo el logaritmo base 10. Y me va a dar, bueno, no es igual, voy a poner aproximadamente 0.84. O sea, estoy usando la calculadora y, no sé, así, ¿no? Y luego, lo que digo es 5 y le saco el logaritmo base 10. Y me queda 0.6989.7. Eso estoy viendo mi calculadora, ¿no? Ahora, si dividen estos dos números, 0.84509 entre 0.69897 y nos da 1.2095. Bueno, más o menos eso, ¿no? Y entonces, ya con esa fórmula, pues pueden encontrar, ¿cómo se llama? El logaritmo de cualquier base. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué más? Finalmente les traigo dos ecuaciones con logaritmos. Les puse en la tarea dos ecuaciones con logaritmos, ¿no? Entonces, esta primera, pues fíjense, es logaritmo, o sea, lo que hay que encontrar es la x, ¿no? Y dice, el logaritmo base b de x es igual a, y aquí hay una cuentita con logaritmos, ¿no? Entonces aquí, pues de principio piensen, o si se dan cuenta, la b, no le estoy poniendo cuál base van a usar. Pero no importa, pues van a ver que aquí vamos a poder hacerlo, de todas formas, aunque no tengamos la base, ¿no? Entonces, la clave es decir, bueno, pues es que el logaritmo base de x, b de x, vamos a simplificar la parte de la derecha, ¿no? Entonces, fíjense, aquí dice 2/3 por logaritmo base b de 8. Recuerden que cuando hay un número multiplicando, se puede subir como exponente. Entonces le voy a poner logaritmo base b de 8 a la 2/3. 2/3. Luego dice, el siguiente, pues ese 1/2 lo meto al logaritmo como exponente, logaritmo base b, de 9 a la 1/2. Y luego, bueno, y dice menos logaritmo base b de 6, ¿no?
Ahora, lo siguiente que podemos hacer es decir, bueno, pues ahí hay una suma y resta de logaritmos, ¿no? Entonces, cuando sumas, tienes que multiplicar y cuando restas tienes que dividir, ¿no? Entonces, todo lo podemos meter en un solo logaritmo. Arriba quedaría 8 a la 2 tercios, con 9 a la 1 medio, y abajo queda 6, ¿no? Entonces, ahora fíjense. Logaritmo base b de x es logaritmo base b de este otro número. Entonces, una propiedad de los logaritmos es que si tienen logaritmo con la misma base, los números tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, lo que obtienen es que x es igual a esta. X a la 2 tercios, con 9 a la 1 medio, sobre 6. Ahora, x a la 2 tercios, ahora vamos a ya simplificar esos números, ¿no? 8 a la 2 tercios, a ver, pues es 8 al cuadrado a la 1 tercio, por 9 a la 1 medio, sobre 6. Entonces, es 8 por 8 es 64, ¿verdad? A la 1 tercio, por 9 a la 1 medio, sobre 6. Ahora, 64 a la 1 tercio, bueno, es que tienen que pensarlo como raíz cúbica de 64 sobre 6 por y 9 a la 1 medio es raíz cuadrada, ¿no? Ahora, eh, raíz cúbica de 64 es 4. 4 por 4 es 6, por 4 es 64. Raíz cuadrada de 9 es 3. Y tienen que dividir entre 6. Ahora, si hacen toda esta cuenta, pues ya les va a quedar 2, ¿no? Entonces, pues por lo tanto, la solución es x igual a 2, ¿no? Les diría que hicieran comprobación, pero pues tal vez no es tan fácil sacar el logaritmo base b de 2 en particular porque no saben qué es b, ¿no? Aquí no pueden hacer en realidad una comprobación, ¿no? Justamente porque no conocen a b. Y aunque lo conocieran, ¿no? Tendrían que usar una calculadora y les darían aproximaciones. No sé si notaron de la diapositiva anterior, pero si ustedes le sacan así logaritmo base, por ejemplo, si fue logaritmo base 3 de 2, pues es un número de estos números irracionales, ¿no? Que no tienen ningún patrón, o sea que tienen una cantidad infinita de decimales, no hay ningún patrón en los decimales, no se repite nada. Entonces, pues también es como de, bueno, pues está muy difícil o sea, hacer cuentas con logaritmos, ¿no? Nomás pueden, lo que pueden hacer son aproximaciones, ¿no? Que eso, fíjense que con la anécdota, o una anécdota, bueno, historia que les conté de los que hacían tablas de logaritmos en el pasado, pues tenían que tener mucho cuidado, ¿no? Para que sus tablas fueran muy precisas y que les dieran el resultado correcto a la gente, ¿no? Que las usaba. Entonces, pues era gente muy, muy capaz, ¿no? Desde la Edad Media. Ah, pues mi papá todavía en la escuela, en la primaria, no, en la primaria, en la prepa, o ya no sé en cuál, en la secundaria seguramente, ¿no? Bueno, no sé, tengo que preguntar, pero mi papá en la escuela en algún momento usaba tablas de logaritmos, ¿no? Porque pues en su tiempo todavía no existían calculadoras portátiles, ¿no? Esas salieron pues seguramente como en los 60s, en los 70s, ¿no? Y mi papá nació en 45, entonces, pues cuando él estudiaba en la secundaria, digamos, todavía no existían calculadoras. Bueno, en fin. De hecho, ahí tengo mis tablas de logaritmos, pero no más que están en casa de mi mamá. Las tablas de logaritmos de mi papá están en casa de mi mamá, entonces, pues no se las puedo enseñar, ¿no? Pero, o sea, sí existen. Está muy interesante eso. Bueno, en fin, vamos ya a hacer la última ecuación, en vez de seguir con anécdotas del pasado. Eh, pues fíjense, aquí ya es logaritmo base 10. Ahí es algo muy concreto. Ahora, aquí es una resta de logaritmos, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es sacar el logaritmo base 10 de la división, ¿no? De x menos 1 sobre x más 1. Y eso vale 1. ¿Sí? Bueno, ahora en este paso,
pues les digo, ya no se puede simplificar más el logaritmo, ¿no? O sea, nada más ya hay un logaritmo de base 10 de algo igual a 1. Entonces aquí lo que tienen que hacer es simplemente usar la definición del logaritmo. Ahora, ¿qué significa el logaritmo base 10 de 1 igual a 1? Pues significa que 1 es el exponente, ¿no? O sea, el logaritmo siempre te da el exponente. Entonces, y la base, y claro, el 10 es la base, ¿no? Acuérdense que el 10, por eso se digo base 10, ¿no? Porque esta es la base. Entonces, esa ecuación es equivalente a decir la base al exponente es igual a pues lo que queda, ¿no? El x menos 1 sobre x más 1. ¿No? Entonces, pues simplemente ¿no? la ecuación se reduce a 10 igual a 10, a ver, 10 igual a x menos 1 sobre x más 1. Nada más les pongo en colorcito la base esta es la base, y el exponente, pues es este, ¿no? Bueno, entonces ahora pues simplemente ya trátenlo como una ecuación pues, polinomial, digamos, o lineal. Entonces aquí queda 10x, a ver, mejor lo hago hacia abajo, ¿no? Ay, 10x, 10 multiplicado por x más 1 es igual a x menos 1. Entonces 10x más 10 es igual a x menos 1. Ahora me paso del otro lado. Nos trazo una línea aquí. Aquí trazo otra línea, nada más para separar. Y entonces, pues pasen el x del otro lado. Y ese x menos x es igual a menos 1 menos 10, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y entonces aquí queda 9x es igual a menos 11. ¿Sí? A ver, dejen veo que todo esto esté bien. Sí, ¿verdad? Todo esto está bien. Que nada más copié una ecuación del libro y no la resolví. Entonces, ahorita está bastante inesperado lo que está saliendo porque... A ver, déjenlo reviso bien. Sí, ¿no? Pues no he hecho nada malo. Nada raro. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿por qué estoy dudando? ¿Sí? Porque este es un número negativo. O sea, ya podrían decir, o sea, fíjense, aquí todo indica que esta es la solución, ¿no? Pero eso no me gusta, eso no es bueno, que esa nos haya salido como solución. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí arriba salió o aparece x menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto valdría en este caso x menos 1? Pues valdría menos 11 novenos menos 1. Ahora si simplifican eso, ¿cuánto sale? Menos 11, menos 9, son menos 20 novenos. ¿No? Sí, ¿verdad? 9 y 11 son 20, ¿no? Este es un número negativo. Pero ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos del... ¿qué dijimos de esto, de los logaritmos? Pues que este tiene que ser positivo, ¿no? ¿No? Ahí. Ok. Positivo. Y nos está saliendo negativo, ¿no? Ahora, pues sí, lo que pasa es que, pues sí, efectivamente todas las cuentitas que hicimos están bien, ¿no? Entonces fíjense aquí, bueno, de hecho, qué bueno que salió así. Porque ¿qué es lo que podemos
observar. Aquí no hay solución. No hay solución. Esa es la conclusión que podemos sacar. ¿Eh? A ver, ¿por qué no hay solución? O sea, aparentemente resolvimos, obtuvimos el valor de x, ¿no? Pero lo malo es que este x, si sustituyen este x en la ecuación original, le sale algo negativo, o sea, le tendrían que sacar el logaritmo algo negativo, ¿no? Entonces, pues eso no, pues técnicamente no podría ser una solución a la ecuación, ¿no? Porque justamente si sustituyen x, menos 11 novenos, pues les van a salir, o sea, van a tener que sacar logaritmos de un número negativo y eso ya no está fuera del, o sea, de la definición de logaritmo, ¿no? Que vimos. ¿Sí? Entonces, pues, si el único candidato a una solución no es solución, pues entonces no hay soluciones, ¿no? Bueno, fíjense que estoy diciendo el único candidato a solución, ¿no? Entonces, les recomiendo que vean el libro, ¿no? De hecho, a ver, nos pasamos a las referencias, a la sección de referencias. Ahí hay varios ejercicios de ecuaciones de logaritmos, ¿no? Les puse también en la tarea para entregar ecuaciones con logaritmos, ¿no? Y de hecho vienen ejemplos de ecuaciones con logaritmos también, entonces échenles un ojo para que vean unas ecuaciones que sí tienen solución, ¿no? Esta que puse, pues no tiene solución. Entonces, bueno, pues sí. Pues ya sería todo. Nada más nos falta un solo video. Espero poder hacerlo pronto. Que sería de aplicaciones de los logaritmos. Ese va a ser una aplicación. Van a ser un par de aplicaciones rápidas, espero. Bueno, gracias por ver el video.